¿Estás despierto? Disfruta de Café con Vos. Luis, va al aire. 13, estamos en una edición más de Café con Vos. Es un sorbo mañanero con el que puedes darte cuenta de cómo anda la economía. ¿Estás despierto? Disfruta de Café con Vos. ¿Que Julio Rocha tiene derecho de venir a ser juzgado en Nicaragua? Sí, es un nicaragüense. Que si la justicia nicaragüense, que si el gobierno nicaragüense está interesado en hacer justicia, esa es una buena pregunta. Esa es una buena pregunta. Pero la manera en la que lo han manejado ya, en silencio, clandestinamente, pues lógicamente que da que pensar, y a pensar mal. Tiene derecho a ser extraditado. Ahora Estados Unidos va a decidir si se opone o no, porque recuerden que acá en Nicaragua, hasta junio de este año, según la comisionada Minta Granera, jefa de la policía, no había ninguna investigación relacionada a Julio Rocha. Es decir, no fue que Nicaragua se dio pasos en la línea de descubrir un enriquecimiento ilícito o un lavado de dinero. No, fue Estados Unidos el que tuvo que hacer toda esta redada allá en Suiza para enterarnos de que estaba involucrado en este asunto. Pero resulta entonces que ahora sí hay una investigación, sí hay una acusación y que están pidiendo que se extradite. Ya Rocha aceptó ser extraditado. Como les digo, todo el andamiaje que está montado alrededor de esto y la manera sospechosa, silenciosa, clandestina en lo que lo han hecho, me da mucha mala espina. Me da mucha mala espina y qué triste, ¿verdad? Que se manejen las cosas así como en el caso de las agüitas, que de repente el Estado se confabuló para que los policías tuvieran la menor pena posible y parece que está convirtiéndose entonces en una manera de actuar. Te llevo a la justicia, pero para liberarte o para que la pena sea la menor. Triste. Vamos a darle seguimiento, lógicamente, a lo que ocurra, porque es un caso que tenemos que tener en cuenta. Hombre, triste, por otra parte, lo que ha ocurrido allá en Bluefields, en Punta Gorda específicamente. 5 oficiales de la policía fueron asesinados este fin de semana, el sábado específicamente, allá en la comunidad o en la delegación policial que se conoce como Polo de Desarrollo Daniel Guido, en la comunidad de Punta Gorda, municipio de Bluefields, allá en el Caribe Sur. Los oficiales se fueron a una comunidad que se llama el Pijibay, de acuerdo al comunicado de la policía, para dar cobertura y participar de una asamblea con la comunidad relacionada con la seguridad, ¿no? y cómo combatir pues, los focos delictivos en la zona. Estando ahí, identificaron los policías a un tipo que estaban buscando. ¿Y qué pasó? Los atacaron. Cuando lo llevaban detenido, los atacaron. Murieron 2 oficiales de la policía y murieron 3 policías voluntarios. No se ha identificado a la persona que fue la que iba detenida. Hoy, en la mañana, la policía va a dar más detalles sobre este asesinato allá en Punta Gorda. Los oficiales muertos o los nombres de los policías asesinados son el oficial y jefe del sector Santos Andrés Sevilla Castro, el oficial Roberto Granados, el policía voluntario Wilber González, Jorge González y Wilber López. Esos son los nombres de los policías que fueron asesinados
Y esto nos hace recordar la masacre de mayo de 2004, cuando a la estación de policía de Bluefield llegó un grupo de personas encabezados por un tipo de apellido Reñasco y asesinó a 4 policías en ese entonces. Así que vamos a ver qué otros detalles da la policía en una conferencia de prensa que se va a estar dando esta mañana. Tenemos una llamada telefónica. Aló. Buenos días. ¿Qué tal, don Alfonso? Buenos días, don Luis Galeano. Saludando al hombre, lamentando, lógicamente, la muerte de estos policías. No se conocen las circunstancias, no se sabe, pero, bueno, si murieron 5, nosotros presentamos nuestro respeto a la institución, nuestro respeto a sus compañeros y, sobre todo, nuestras condolencias a su familia, pues. Son 5 seres humanos que posiblemente, pues, seguramente dejan hijos, esposa, madre. Nosotros lamentamos esta terrible noticia y esperamos, pues, que se den detalles y se aclare ampliamente esta situación. Y en relación, hombre, a lo del dengue, qué cosa, ¿verdad? Los nicaragüenses somos campeones. Si se dice que hay que la educación es gratis, la gente no quiere comprar un lápiz o un cuaderno. Está bien, es gratis, pero si tu niño necesita un cuaderno, pues hay que auxiliarlo. Lo mismo en salud. La salud es gratis, está bien, correcto, en un gran porcentaje, pero si hay que comprar alguna medicina de emergencia, se compra. Y eso quiero relacionarlo con que aquí se alerta y se dice, hay una plaga, hay una crisis que se puede agudizar más. No, la gente no hace caso, Luis. Yo creo que eso es una irresponsabilidad gigantesca. La gente tiene que hacerse conciencia de que sus hijos, ellos mismos, pueden tener consecuencias y algunas veces fatales, pues. De tal manera que nosotros hacemos un llamado a las personas, a las comunidades, que cooperen, que limpien, que se pongan en la línea de evitar, pues, que se amplíe esta plaga. Muchas gracias, don Luis. Gracias, don Alfonso. De nuevo, el llamado es para que nosotros seamos los primeros brigadistas en nuestras casas y en nuestras comunidades. Por otra parte, el paso a desnivel de Rubenia se ha retrasado. Estábamos presupuestando, o mejor, estaba supuesto, perdón por la palabra, supuesto a inaugurarse el pasado sábado, pero está retrasado. Hay por lo menos 40.000 metros cuadrados de carretera que tienen que asfaltarse. Hoy por la mañana, que circulaba cerca de ahí, miré que hay bastante avance en el tema del asfalto, pero seguramente en el resto de esta semana se va a inaugurar este importante paso que creo que va a ayudar mucho a descongestionar el tráfico y le va a quitar un dolor de cabeza a todos los que tenemos que circular de este a oeste o de este a este Managua, en el caso de que van para Iván Montenegro, de Iván Montenegro que van para al lado de El Dorado, Metrocentro. Ese pasecito es un dolor de cabeza, aunque haya policías ayudando en el pase, es un problema. Y ojalá que se inaugure lo más pronto posible esta obra que es de gran importancia para Managua, porque es una gran cantidad de vehículos que circulan por ahí. Tenemos llamada telefónica. ¿Aló? Buenos días. Sí. Este caso del señor Julio Rocha, que he escuchado y 100 veces decir en la Federación de Fútbol de Nicaragua y las autoridades de que no había ningún cargo contra Julio Rocha. No, aquí nunca hubo ningún cargo, no hay ninguna evidencia. Y ahora, como decimos, si queremos sospechar, tenemos que sospechar. Buenos días, Luis. Es lo que les digo. No había ningún cargo, no había ninguna acusación, no había ninguna investigación, y resulta que clandestinamente lo fueron a acusar el 4 de agosto. Mal a todos, le siento al gato, dicen por ahí, ¿verdad? Y este fin de semana llegaron a Managua 2 especialistas en el tema de riego, los taiwaneses. Rápida la respuesta del presidente de Taiwán a la solicitud del presidente de Nicaragua de conseguir apoyo para el sistema de riego. Yu Yang y Chin Chen fueron los que llegaron este fin de semana para apoyar a Nicaragua en el sistema de riego. Van a evaluar la topografía, el suelo, las tierras, los cultivos,
los cultivos principales y la condición climática, sobre todo el corredor seco. Ojalá y que nos digan pronto cómo va a ser y de dónde va a salir el agua para esto, que sigue siendo una gran pregunta alrededor del tema. Tenemos una llamada más y después vamos a la pausa. ¿Aló? Sí, buenos días, Luis. Yo quería mencionar un tema, uno de los temas que dice que las protestas, las marchas que se deberían de hacer para demandar que se establezca una convención internacional de justicia, tal como se estableció en Guatemala y se está demandando en Honduras, Luis, para cualquier gobierno que de turno ahí hay que responder en caso de en situaciones de corrupción y otra índole. Yo creo que esa propuesta siempre es buena. Todo lo que sirva para combatir la corrupción es bueno. Aquí tenemos una Contraloría que, ¿para qué sirve la Contraloría? Para consumir presupuesto de la República, pero para cuidar los recursos públicos, muy poco. Vamos a una pausa comercial y cuando volvamos ya está con nosotros el comisionado en retiro y consultor en temas de seguridad, Francisco Bautista Lara, las maras en El Salvador. ¿Qué amenaza significa esto para Centroamérica? ¿Cómo nacieron estas maras y cuál podría ser la salida? Si es que tiene alguna salida El Salvador para este fenómeno. Todo esto y mucho más luego de la pausa. Ustedes pueden participar, recuerden, 2270-9887 y pueden marcar mensajería de texto al 8588-2912. Disfruta de Café con Vos. Crédito contribuye al desarrollo económico y social en zonas rurales y urbanas a través de 10 sucursales en 8 departamentos del país. Nuestros oficiales ingresan sus datos vía celular al sistema y en media hora sabrá si precalifica para su crédito. Ofrecemos soluciones para comerciantes y productores agrícolas, brindando servicios crediticios innovadores y accesibles. Creamos soluciones de negocios, incluyendo social y financieramente a micro y pequeños empresarios, proporcionándoles un futuro próspero. Mi Crédito. Crecemos juntos. Las y los nicaragüenses tenemos derecho a participar en la elaboración del presupuesto general de la República y a dar seguimiento al uso de los recursos para que se cumplan las metas anuales. Para lograrlo, el gobierno debería publicar 8 informes de carácter presupuestario a lo largo del año, pero 3 de estos documentos no son publicados, como por ejemplo el presupuesto ciudadano, que explica de manera sencilla en qué, cómo y cuánto va a gastar el gobierno y de dónde saldrán los recursos para sectores como salud, educación e infraestructura. Con un presupuesto transparente, se rinde cuentas a la gente. La Constitución Política Nicaragüense, en su artículo 27, indica que todas las personas somos iguales ante la ley, tenemos derecho a igual protección y a vivir sin discriminación. Por eso, todas y todos debemos exigir respeto y cumplimiento a los derechos que por ley nos corresponden. Y construir un mundo lleno de igualdad. Heterosexuales, homosexuales, judíos, evangélicos, lesbianas, católicos, negras, blancos, gordas, flacos, ateos, indígenas. Todas y todos tenemos derecho a conformar una familia. Demandamos un código de familia incluyente sin discriminación. Todos los derechos para todas las personas. Centro de Información y Servicio de Asesoría en Salud, CISAS. Piensa que la vida nos une, caminamos bajo el mismo sol. Cuando mi familia escucha mi voz, confía en mí y me protege, me siento segura, porque sin violencia soy la niña que quiero ser. Este es un mensaje de Plan Internacional y el programa El Poder de las Niñas. ¿Droga? En Narcóticos Anónimos podemos ayudarte. Libre, gratuito, confidencial. Narcóticos Anónimos es una manera de vivir sin drogas. Y lo más importante, funciona. Llama a Narcóticos Anónimos. Libre, gratuito, confidencial. Línea de ayuda 8374-7845. Podemos ayudarte. Los defensores y defensoras de derechos humanos luchamos por una Nicaragua donde haya justicia, libertad, igualdad y respeto a la diversidad. Actuamos contra la violencia, la impunidad, la desigualdad, la discriminación y la represión.
en defensa de la democracia. Por eso nos descalifican y obstaculizan nuestra labor. Pero seguiremos asumiendo el desafío de enfrentar al poder que los viola. Defender derechos es un derecho. Derecho que no se defiende es derecho que se pierde. Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. Disfruta de Café con Vos. Estamos de regreso. Aló, gracias. El sonido está un poquito alto por acá. Gracias por estar con nosotros. Ya está acompañándonos el comisionado en retiro y consultor en temas de seguridad, Francisco Bautista Lara, con quien vamos a hablar del tema de las maras en El Salvador, porque aunque no es en nuestro terruño, es en nuestra región, está demasiado cerca El Salvador. Incluso recuerden que compartimos aguas en el Golfo de Fonseca y por ahí incluso ha habido denuncias de pescadores artesanales de que el crimen organizado participa o hace muchas jugadas por ahí que son, ellos son víctimas incluso a veces de ese accionar. Pero bueno, antes de hablar de este tema me gustaría, Francisco, bienvenido a Café con Vos nuevamente, sus comentarios alrededor de esta situación que se ha dado allá en Punta Gorda. 5 policías asesinados, fueron asesinados mientras llevaban detenido a un personaje que no sabemos quién es todavía. Pero, ¿cómo podemos leer este crimen? Pues, porque ¿será que los policías en el campo caminan con mucha confianza? ¿Será que es de demasiado peso la persona que llevaban detenida como para que venga una banda y decida asesinar a 5 policías mientras lo llevan a la celda? Te quería hacer algunos comentarios. Primero, me sorprendió la noticia de la mañana, ¿verdad? Es una noticia lamentable. Sí. Indudablemente hay que expresar las condolencias a la policía y a los familiares de los policías muertos. 3 policías voluntarios, incluso policías voluntarios que no tienen un salario fijo, pues, y que quedan sin protección, la familia, en el caso que la tuvieran. Eso es lamentable. Ahora, te quiero decir que la región autónoma o la región del Caribe Sur ahora, esta región siempre ha tenido índices de violencia delictiva muy altos, porque es una población, digamos, extendida en un territorio con baja densidad poblacional y las tasas delictivas ahí han sido altas históricamente por diversas circunstancias, digamos, que no vamos a analizar hoy. Y en segundo lugar, en general la policía cuando se moviliza en el campo, incluso en las zonas urbanas, lo hace con mucha confianza y a veces descuido, excesivo descuido. Si llevas a un detenido hay normas que tendrías que cuidar, que tendrías que preservar, y a veces es posible que este traslado de detenido se haga sin cumplir esas normas. Entonces los riesgos existen. Bueno, yo creo que es una acción delictiva condenable y yo confío que la policía esclarezca y resuelva el caso. Nos conviene a los nicaragüenses que los ciudadanos respetemos a la autoridad policial en el ejercicio de sus funciones y en este caso ha habido un irrespeto que trajo como consecuencia daños humanos dramáticos, pero no solamente daños humanos, sino daños contra la autoridad policial que está ahí actuando en un hecho concreto. Dice por acá un mensaje en relación al tema, Francisco. Buenos días, Luis. En boca de mentiroso hasta la verdad dudosa. ¿Cómo va a ser posible que maten a 5 policías y se lleven tranquilamente al preso como en las películas? Pídale comentarios al comisionado. Estamos casualmente hablando de esto. Yo creo que se pecó de ingenuo, digamos, de confianza. Con mucha frecuencia se da eso. La policía actúa como que estuviera en su casa, digamos, se mueve y se descuida, que a veces hay delincuentes más peligrosos que otros. En general, digamos, la delincuencia en general respeta a la policía, digamos, hay marcos de referencia y en general se actúa con precaución. Pero en este caso me parece que la policía pecó de ingenua. Y las consecuencias fueron, digamos, la muerte. Pero además, es decir, de acuerdo al comunicado que ha circulado la policía, al tipo lo capturan en una asamblea que se está realizando. Es decir, lo capturan ahí, lo identifican, parece que seguramente tiene un historial delictivo fuerte, lo capturan ahí y cuando va de camino hacia la celda o hacia donde el lugar donde lo van a tener retenido, es que se da la situación. Es decir, la comunidad, ¿cómo colabora con la policía en esta línea? Pues porque si lo capturan en la asamblea... No quisiera entrar en detalles porque no los conozco, ¿verdad? Lo que te puedo decir esas dos cosas. En general, la región ha sido una región violenta, históricamente ha tenido altos índices mayores que el promedio nacional,
y en segundo lugar, la policía, a pesar de eso, con frecuencia se descuida, ¿verdad? Y en este caso faltó precaución en la acción policial, y las consecuencias de la falta de precaución son lo que estamos viendo. Voy a leer un par de mensajes más relacionados con el tema y después pasamos a lo de las maras, que es lo que nos ocupa esta mañana. Nicaragua no es el país más seguro. La policía vende esa imagen para gozar de privilegios y de buena credibilidad ante países cooperantes, dice acá Castro, apellido, se firma Castro. Buenos días, saludos al comisionado en retiro. Cuando hablamos del país más seguro, ¿cómo se controla el ingreso de maras a Nicaragua o migrantes deportados de otros países por actos delictivos? Esa es una pregunta que nos sirve para entrar al tema, pero antes me gustaría que contextualicemos cómo nacen las maras en El Salvador, porque es un país pequeño, ¿verdad? Pequeño en territorio, pero grande en población. ¿Cómo nace este fenómeno de las maras en El Salvador? Mira, fíjate que las maras es un fenómeno sumamente complejo, que requiere valoraciones integrales y también complejas. Desde mi opinión, el origen de las maras está al menos 3 décadas atrás. En 1980, en la década del 80, estalla la guerra en El Salvador, la represión militar es muy fuerte en El Salvador y miles de campesinos y también gente del campo y la ciudad se ve obligada a abandonar el país y a ser desarraigados de su ámbito urbano y rural, de su lugar de residencia. Se rompe la familia y se dispersan en Estados Unidos en particular y en otros lugares, y esa, desde mi opinión, es la primera gran exclusión. Es decir, miles de personas fueron excluidas de su propio territorio, estuvieron obligadas a abandonar su territorio producto de la violencia, de la represión militar y política del gobierno en ese momento, del accionar de la guerrilla. Abandonaron todo, su riqueza, sus propiedades, si las tenían, y además en situaciones de pobreza, muchos de ellos, y se fueron del país. Solamente ese paso ya es... Ese paso es traumático. Ese paso traumático en parte también lo vivimos nosotros en Nicaragua, pero en El Salvador se vivió con mucha intensidad por varias razones. Primero, porque es un territorio pequeño, 20.000 kilómetros cuadrados, con una densidad de población mucho mayor que la nuestra. Nosotros estamos dispersos en un territorio de 127.000 kilómetros cuadrados. Ellos están concentrados en un territorio de 20.000 kilómetros cuadrados. Entonces, el impacto de la violencia, el impacto de ese desarraigo, de esa violencia urbana y rural de la guerra, es muy grande en un espacio mucho más pequeño. Resulta que estas poblaciones salvadoreñas que viajan a Estados Unidos en particular, llega allá, y dado que el gobierno norteamericano era amigo del gobierno salvadoreño y financiaba la guerra con millones de dólares y con gran apoyo económico y político y militar para sostener al gobierno salvadoreño, entonces resulta que los miles de refugiados que llegan no son acogidos como asilados políticos en su gran mayoría, exceptuando aquellos que eran profesionales, que tenían algún nivel económico alto, etcétera. Es decir, que son muchos trabajadores, mucha gente, pero hay un grupo importante de esa población masiva, pobre, abandonada, desarraigada de su territorio por la guerra, que llega a Estados Unidos y no es acogida como asilados políticos. Entonces viene la segunda gran exclusión. Es decir, se ven obligados a deambular en el territorio norteamericano en un escenario ilegal, sin acceso a la educación, sin acceso a la salud, sin acceso a muchas cosas, proscritos, ¿verdad? Y es la segunda gran exclusión. Termina la guerra en 1992, viene el acuerdo de paz en El Salvador y sucede otro fenómeno. Es decir, miles de ciudadanos salvadoreños son deportados a Estados Unidos. El 20% de ellos aproximadamente con antecedentes penales en Estados Unidos. Es decir, 1 de cada 5 de los deportados era con antecedentes penales. Y estamos hablando de miles. Se hablan de 30.000, 40.000 por año de deportados. Mientras en Nicaragua esa cantidad de deportados no llegaba a 1.000 en el año, ¿verdad? Y entonces resulta que lo deportan de Estados Unidos en aviones, llegan miles de deportados, jóvenes, adultos, etcétera. Muchos de ellos logran cómo sobrevivir, pero ahí hay una masa crítica, descontenta, descompuesta, que llega al territorio salvadoreño, un territorio pequeño, sin espacio para vivir, sin espacio para cultivar la tierra, es decir, no hay condiciones, y no es bien recibido cuando regresa al territorio salvadoreño. Entonces es la tercera gran exclusión. Es decir, por un lado, el país te expulsó por la guerra en el 80, por otro lado, Estados Unidos no te recibió o donde fuiste cuando fuiste a buscar refugio, y por otro lado, cuando te expulsan del territorio donde fuiste a buscar refugio,
el territorio de tu nacionalidad no te quiere recibir porque sos desecho humano. ¿Qué faltó de políticas públicas en aquel momento, en el momento que se estaban dando las deportaciones masivas en los gobiernos de El Salvador? ¿Qué políticas públicas tuvieron que haberse implementado para que esta situación de las maras no se volviera esta bola de nieve que está ahí dando vueltas y aplastando a un montón de gente, quitando la vida? Ayer el Papa Francisco, por ejemplo, se pronunciaba preocupado por la situación de violencia en El Salvador, luego que un oficial fuera muerto, un oficial más, hay más de 40 oficiales este año muertos ya en El Salvador, pero la situación es crítica. Vamos a ir a una pausa comercial. Cuando volvamos seguiremos hablando de esto y más con el comisionado en retiro Francisco Bautista Lara. Disfruta de Café con Vos. Haciendo a Nicaragua un país más seguro. Suminsa, ofreciéndole los productos Canteblock, fachaletas, bloques, cubiertas con bisel, aceras redondas, bloque lobo de toro y canaletas para agua, aplicables en paredes internas y externas, muros, jardineras, pisos y una gran versatilidad de acabados naturales. Visítenos en nuestras tiendas Suminsa Plaza España, Suminsa Guanacaste y Suminsa Masaya. Suminsa, ofreciéndoles soluciones constructivas integrales. Yo aprendí el oficio de mis padres. Nosotros somos bien laboriosos y nos conocen bastante por la calidad de nuestro trabajo. Ahora nos buscan para dar consejo. Como dicen mis padres, cada problema tiene su solución. El agente Banpro llega donde nadie ha llegado. Podrás depositar, retirar o pagar servicios. Cuando más nos necesitas, estamos acá, siempre cerca. Agente Banpro. La Constitución Política Nicaragüense, en su artículo 27, indica que todas las personas somos iguales ante la ley, tenemos derecho a igual protección y a vivir sin discriminación. Por eso, todas y todos debemos exigir respeto y cumplimiento a los derechos que por ley nos corresponden. De construir un mundo lleno de igualdad. Heterosexuales, homosexuales, judíos, evangélicos, lesbianas, católicos, negras, blancos, gordas, flacos, ateos, indígenas. Todas y todos tenemos derecho a conformar una familia. Demandamos un código de familia incluyente sin discriminación. Todos los derechos para todas las personas. Centro de Información y Servicio de Asesoría en Salud, CISAS. Piensa que la vida nos une, caminamos bajo el mismo sol. Las y los nicaragüenses tenemos derecho a participar en la elaboración del presupuesto general de la República y a dar seguimiento al uso de los recursos para que se cumplan las metas anuales. Para lograrlo, el gobierno debería publicar 8 informes de carácter presupuestario a lo largo del año, pero 3 de estos documentos no son publicados, como por ejemplo el presupuesto ciudadano, que explica de manera sencilla en qué, cómo y cuánto va a gastar el gobierno y de dónde saldrán los recursos para sectores como salud, educación e infraestructura. Con un presupuesto transparente, se rinde cuentas a la gente. ¿Querés dar a conocer tu producto o tu nueva campaña? La mejor manera es en Radio Universidad. Transmisiones en vivo, animación de eventos, perifoneo de actividades empresariales, producción, grabación y edición de viñetas, radioreportajes y series, capacitación en lenguaje radiofónico, alquiler de estudio y mucho más. Encontranos en Facebook. Escribinos a mercadeoradiouniversidad@gmail.com o llamanos al 2278-3923, extensión 1268. Radio Universidad, 102.3 FM y 99.5 FM. ¡Vive la radio! Durante 25 años te hemos acompañado en la defensa de Nicaragua y tus derechos. Durante 25 años hemos marchado y luchado con vos por una Nicaragua donde el respeto a la dignidad humana sea una práctica y no un discurso. Durante 25 años hemos denunciado los abusos del poder y señalado a los violadores de derechos humanos en demanda de justicia. Hoy, nuestro compromiso es continuar con vos luchando por una Nicaragua diferente, con equidad, democracia y libertad. Derecho que no se defiende. Es derecho que se pierde. Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. Disfruta de Café con Vos. Estamos de regreso, televidentes y oyentes, gracias por seguir con nosotros. Estamos conversando esta mañana con el comisionado en retiro y consultor en temas de seguridad
Francisco Bautista Lara. Tengo un par de mensajes acá que no tienen que ver con el tema, pero quiero leerlos porque por la amabilidad que tienen ustedes de estarnos escribiendo. Buenos días, Luis. Queríamos denunciar que muchos grupos de la colonia Nicaragua nos hemos quedado esperando los préstamos de usura cero. Somos socias viejas y siempre hemos pagado puntual, dice esta amiga por acá. Otro mensaje que dice, todo profesional recibe formación, pecaron de ingenuos. Suena raro eso, dice en relación a los comentarios del comisionado Bautista Lara. Acá dice, el pueblo de Nicaragua quiere oír la verdad. A ver, ¿cómo está la cosa por acá? El pueblo de Nicaragua quiere oír la verdad, si son armados políticos que no lo oculten, o son armados o son narcos. Aquí en este momento yo no creo que estemos hablando de armados políticos. Lo decía bien el comisionado en retiro, Bautista Lara, es una zona ampliamente conocida como muy insegura, donde la violencia está presente, porque el narcotráfico pues tiene mucha fuerza en esa zona, pero yo no creo, pues la verdad es que en el campo, uno lo ha visto, pues el policía va caminando y saluda a la gente, porque es uno más de la comunidad y se siente uno más de la comunidad y no tiene miedo de repente, creo yo que se peca, soy advertido como dice el comisionado, no tiene miedo que uno de los mismos que va caminando por ahí sea el que lo va a matar en la esquina o va a estar confabulado para que lo maten en la esquina. Pero estamos hablando de las maras, que es el tema de hoy. Gracias por seguir con nosotros, de verdad. Tenemos una llamada telefónica, vamos a ver qué nos dicen por ahí, comisionado en retiro. Aló. Hola, buenos días, Luis, buenos días, general. Yo estaba viendo que hoy en día la Policía Nacional ha demostrado una incapacidad, y esta relativa seguridad que tenemos no se debe a la eficiencia de la policía, sino a la cultura del pueblo de Nicaragua, que no somos terroristas. Ayer se estaba dando una transacción de drogas en el barrio Campo Luz, y hice 5 llamadas, 318. Me atendió una compañera y me apagaba el teléfono. Me volví a marcar y me apagaba el teléfono. Soy retirado de la policía y me interesa cooperar con ella, y por eso estaba haciendo la llamada. Y aún me pusieron a otro señor ahí y me dijo que mandaría una patrulla. Le expliqué que estaban vendiendo droga en el parque de Campo Luce por onza. Un grupo de delincuentes que llegan del barrio Villero y no atendieron el teléfono. Es por eso que hoy en día tenemos esta situación de inseguridad, gracias a los ineptos de la Policía Nacional con su disculpa general. Usted sabe que así es. Muchas gracias gracias por su llamada. Mira, yo creo que hay una cosa que él dice que es correcta, y yo siempre la digo. La situación de seguridad del país no es producto exclusivo del papel de la policía, eso es importante estar claro, sino que es consecuencia de todo un comportamiento social, de una serie de factores históricos, sociales, culturales, institucionales, que sumados todos te permiten tener el estado de situación que tenemos actualmente. Es absurdo, incorrecto, incompleto totalmente afirmar que la situación de seguridad es porque la policía. No, eso sería absolutizar una conclusión errónea. Y ser injustos también. Y ser injustos, es decir, aquí lo que hay es una serie de conjuntos de factores sociales, ¿verdad?, culturales, históricos, la revolución del 79, por ejemplo, la institucionalidad, las características de la cultura de los nicaragüenses, la convivencia, la solidaridad, la hospitalidad, la forma de ser de los nicaragüenses en general, que en general facilita la convivencia y los niveles de seguridad actual. Ahora, yo quisiera terminar en el caso del Caribe, lo que acaba de ocurrir, señalando 2 cosas. No nos podemos alegrar, al contrario, preocupar porque 5 policías fueron asesinados. Eso es inaceptable y la policía tiene que dar una respuesta contundente, porque más allá de las personas muertas, individuos que tienen familia y tienen sentimientos, también hay una institución que es importante preservar por el bien de todos los nicaragüenses. Esa institución tiene que ser sólida, tiene que ser fuerte, tiene que dar respuestas contundentes cuando sea necesario darlas. Y yo estoy seguro que las va a dar las respuestas claras en este caso. Ahora, si era un grupo delictivo de un tipo o de otro tipo, vinculado al narcotráfico, vinculado a quien sea, o simplemente gente descontenta pues de la comunidad, bueno, esa respuesta tendrá que ser dada con claridad. Volvamos al tema de las maras. ¿Qué políticas públicas faltaron implementar en El Salvador para que esa gran cantidad de gente que estaba llegando, desarraigada, rechazada en otro país, tuviese como resultado una acogida en la que vos decís, este es tu país, aquí te vamos a buscar a ver qué hacer? Mira, la conclusión primera que yo sobre el Génesis es que las maras son consecuencias de una triple exclusión del Estado salvadoreño. Eso es importante dejar claro. Es decir, es exclusión sobre exclusión.
exclusión sobre exclusión, expulsión sobre expulsión, y de repente este universo de personas se queda sin nacionalidad, sin identidad y sin lugar de origen, porque de donde son no los quieren. El Estado salvadoreño, desde mi opinión, fue excluyente, y este es el problema de fondo. Es decir, cuando estos ciudadanos salvadoreños regresan, no existe un plan de verdad que los acoja. Pero además el Estado apenas está terminando de la guerra y comienza a definir su propio marco institucional, o a redefinir su marco institucional. Y la respuesta del Estado salvadoreño, esta exclusión, es coercitiva y es reactiva. Entonces, ese universo de personas que vienen, muchos de ellos han cometido delito, regresan a su lugar de origen, a su país de nacimiento, a su origen cultural, y en ese espacio no tienen opción ni para estudiar, ni para trabajar, ni mucho menos para ser acogidos con afecto. Es decir, más allá de sus defectos y de sus abusos y de sus complicaciones. Y entonces el Estado los rechaza y actúa coercitivamente con ellos y van a la cárcel. Es decir, y los estigmatiza, y los comienza a estigmatizar. Estoy hablando de fines de la década, mediados de la década del 90. Y eso comienza a evolucionar. Mira, este fenómeno a mediados de la década del 90 era totalmente incipiente. Ahora, ¿y por qué fue creciendo? Fue creciendo porque la acción reactiva, coercitiva del Estado salvadoreño, del sistema policial y penal, recriminó en una tercera exclusión sobre exclusión, como hemos dicho antes, a esta multitud de salvadoreños, porque no estábamos hablando de grupos de 40, estábamos hablando de miles de salvadoreños. Hoy 72,000. Más o menos se habla de 70,000, es decir, esas cifras nunca son exactas. Y en la cárcel están un poco más de 10,000. En la cárcel más de 10,000, 12,000 presos en la cárcel, es decir, tenés una población alta, y a eso le agregás un universo de personas relacionadas, 500,000 de personas. Es decir, ante ese universo poblacional tan importante, no puedes actuar de manera coercitiva y no puedes desconocer el origen de esa triple exclusión que sigue ahí. Mira, ¿cuáles son las tres características comunes de los mareros en El Salvador? La primera característica es la gran mayoría son deportados. Ahí tenés la primera conclusión. Sí. Son deportados, o sea, vinieron excluidos de una realidad geográfica distinta, no salieron por la puerta ancha, salieron por la puerta de atrás, además. Pero no podemos olvidar también lo que le significó viajar a ese país. Claro, el riesgo que asumieron para llegar buscando el sueño americano. Claro. ¿Verdad? Llegaron al sueño americano y el sueño americano le cierra las puertas porque le dice, aquí no te podemos recibir, tenés que volver. Sí, y entonces pasan a donde venís. Y algunos pasan años, pasan 4, 5, 10 años en aquella realidad, deambulando. Bueno, primera característica común, esos deportados, la gran mayoría. Segunda característica, provienen de familias disfuncionales. Es decir, el padre alcohólico, la madre alcohólica, prostitución, violencia intrafamiliar. Pobreza. Pobreza extrema, o sea, no estás hablando de simple pobreza, pobreza extrema, es decir, estás hablando de los grupos sociales más excluidos de la sociedad. Es decir, yo creo que ahí Monseñor Romero tenía toda la razón, es decir, esa es la expresión de la injusticia social. Es decir, y la tercera característica común de estos grupos que tenés aquí es que, además de ser excluidos, además de ser, de venir familias disfuncionales, no tienen opciones. Es decir, decime vos qué opción, dónde está el empleo, dónde está la posibilidad. Entonces, el país, después de la guerra de 1900, con los acuerdos de paz de 1992, comienza a reordenar su situación, pero no tiene la capacidad como para captar ese universo de miles de ciudadanos que tiene fuera, que están en situaciones de exclusión alta. No me refiero a los normalmente trabajadores que tienen posibilidad de mandar remesa, porque ¿quiénes regresaron a El Salvador masivamente? Masivamente regresaron los deportados. Muchos de los otros hicieron su vida afuera y se dedicaron a mandar las remesas familiares, que son el principal rubro de la economía salvadoreña. Entonces, el primer gran error del Estado salvadoreño, desde mi opinión, es que no comprendió la exclusión sobre exclusión de la cual estaba sometido ese grupo social. Y cuando regresan al país, no crea un programa efectivo de inserción a la sociedad, sino que continúa reafirmando la exclusión y continúa reafirmando lo que yo diría una acción coercitiva y reactiva del Estado y de sus sistemas estatales. Esa situación se da a inicios de los 90, han pasado varios gobiernos, se ha implementado la fuerza, plan mano dura de diferentes autoridades, pero hoy día vemos que las maras son capaces de paralizar un país. Hace una semana el transporte estaba
paralizado, 6 transportistas fueron asesinados, solo porque las maras dijeron no van a circular, y si circulan los matamos. Fíjate que esta es la segunda vez que pasa eso. La primera vez que yo estaba en El Salvador, me acuerdo que estaba en una consultoría, fue hace 4 o 5 años, sucedió un fenómeno similar. De repente el país, la ciudad, San Salvador, paralizado. No hay transporte colectivo. Me acuerdo de las huelgas de transporte de Nicaragua, que eran por unas razones totalmente distintas. Es decir, los transportistas por el precio del transporte, por el subsidio, por otras razones. Bueno, El Salvador paralizado simplemente por un comunicado, por un decreto, por una amenaza de un grupo de pandilleros que dice el que salga lo matamos. Y esta amenaza no es de mentira, porque algunos que otro bucero salía a trabajar y lo mataban. Entonces, porque tenés dentro del tejido social, dentro de los barrios, dentro de las colonias de El Salvador, una cantidad de cientos de miles de personas, provenientes de esas exclusiones, que tienen un profundo resentimiento contra el sistema político, contra el sistema institucional, contra el poder político vigente en El Salvador, porque se han sentido excluidos, no se sienten parte, digamos, de ese modelo económico-social que sobrevive en el país, porque en su memoria colectiva, más allá de una formulación ideológica o política que no la tienen, en su memoria colectiva está el profundo resentimiento de la exclusión de la salida, de la exclusión de la llegada y de la exclusión del regreso. Y esa exclusión se magnifica y está en ese ambiente social vigente. Dejemos participar a los amigos que nos están viendo y nos están escuchando. ¿Aló? Sí, buenos días. Con las imágenes que están presentando ahí, además de las cifras que están mencionando sobre cuántos mareros hay, es decir, el problema es mayúsculo, por lo tanto requiere de acciones mucho mayores. Sería iluso pensar, digamos, en qué sé yo, hablar con las Naciones Unidas, que manden un cuerpo de paz, es decir, hacer qué tipo de acciones podrían, digamos, tratar de resolver, ayuda económica, es decir, un magno plan para evitar, porque de repente se nos vienen hacia Nicaragua y también van a ser rechazados. Entonces, el drama es bien difícil, de tal manera que me da la impresión de que el gobierno ahí tiene que buscar, el gobierno salvadoreño tiene que buscar que hacer una acción enorme para poder resolver este problema. Muy buenos días. Aprovecho la comunicación del amigo porque es una amenaza para la región esto. Es decir, hay países como Guatemala y Honduras que tienen sus propios problemas de violencia. Nicaragua está un poquito más al sur de ellos y tenemos una policía muy efectiva en el sentido de controlar, ha hecho llamados, dice, si usted mira que alguien se parece a un marero, haga la denuncia, dice la policía. Pero también nuestra frontera está premiada también y podría de alguna manera incidir en ¿Qué tan amenazados estamos? Mira, lo que yo te quiero decir es que el fenómeno, dado que el fenómeno es un fenómeno de complejidad social, no es tan fácil que se transfiera como exportado a otro lugar, es decir, no funciona así. Requerís tener un escenario sociocultural, propicio para que esto se desarrolle como fenómeno. Ahora, es posible que vengan una mara, 2, 3 pandilleros, 10, es decir, grupos pequeños, dispersos, pero crear el fenómeno, desarrollar el fenómeno, no es posible desarrollarlo así, porque la realidad sociocultural delictiva, digamos, de El Salvador, requiere un escenario concreto donde eso se fructifique. Desde mi opinión, vos tenés, los pandilleros en El Salvador identifican con claridad que ese es su lugar de origen. Eso es importante. Mara Salvatrucha, es decir, sí, ellos tienen esa identidad, pero sienten que ese territorio les ha sido expropiado como identidad, pero se sienten parte de ahí, en cambio no parte de Nicaragua, es decir, no sos nicaragüense, es decir, en todo caso si venís huyendo, venís en otras condiciones, es decir, su territorio, su origen, en la memoria colectiva de esos grupos, está El Salvador, sin lugar a dudas, es decir, es su país, su Estado necesita un planteamiento distinto. Yo creo que aquí, igual que se hizo con los acuerdos de paz de 1992 para el fin de la guerra, aquí hay que hacer un gran pacto social en El Salvador, con el apoyo mundial de Naciones Unidas, no sé de quién, ¿verdad? Pero así como se invirtió millones de dólares, los Estados Unidos sostenieron la guerra, invirtieron millones de dólares en apoyo económico, político y militar. Bueno, aquí hay que invertir millones de dólares
para romper algo muy concreto, la exclusión. Y para lograr reinserción efectiva, no hay forma de salir de eso. Aquí no puedes llenar de 60.000 gente en la cárcel, porque además este es un círculo vicioso. Vos echas preso y desde la prisión aumentás el resentimiento y aumentás la resistencia contra un sistema que te excluye. La mano dura no es la solución. La mano dura ha demostrado en los últimos 10, 15 años que ha fracasado. ¿Tenemos llamada? Sí, adelante con la llamada. Corto, por favor, para que nos dé el tiempo, unos mensajes por aquí también. ¿Aló? ¿Aló? Sí. ¿Aló? Adelante, amigo. ¿Aló? Buenos días. Adelante. ¿Aló? Hola. Ok, Luis, te habla Carlos Gutiérrez. Sí, adelante. Yo quería participar en tu programa, es un programa muy, muy profundo, pues, y clase le agradece al señor que está hablando sobre eso, que tiene experiencia. Pero la experiencia que tengo es que viví en Estados Unidos toda mi vida y conozco de dónde vienen esas raíces, pero el caso es que aquí ya se está viendo, en los buses andan vendiendo cosas los salvadoreños, los que andaban vendiendo medicina, los que andaban vendiendo cosas, como dijera yo, chicles, confites, andan todos tatuados y eso. Ahora, aquí has visto cuando agarran a un delincuente o hay un accidente, los niños de 7, 8 años haciendo muecas con los dedos como las clicas que le llaman en Estados Unidos. Y entonces los padres viendo ahí y no les llaman la atención, no les dicen nada. Eso es desde ahí comienza la raíz, desde que de ahí no los pueden educar, ya se les va a salir de las manos. Aquí hay mucha gente metida en eso. Aquí viene gente deportada, todos tatuados, y llegan a su barrio donde van a vivir y creen que les tiene miedo a todo el mundo porque andan así. Creen que están allá no, aquí tiene que ser una ley diferente. Aquí tenemos que agarrar a esa gente y cuando vienen deportados, ellos traen su currículum, agarrarlos y no soltarlos inmediatamente, sino procesarlos aquí. Si tienen un delito que cumplir aquí, hay que castigarlos por lo menos en esas obras públicas 2 años, que vayan a su casa a vivir y que vengan a trabajar, que estén controlados. Gracias por su llamada. Mira, las deportaciones hacia Nicaragua son mínimas, proporcionalmente hablando, son mínimas. Y la gran mayoría de nuestros deportados son simples ilegales. Es decir, gente que se fue por problemas migratorios. Y la gran mayoría no tiene problemas de carácter penal, la gran mayoría. Recordemos que también hay un nica que está siendo condenado a muerte allá, es decir, que también tenemos nicas que han tenido problemas fuera, pero esas proporciones son mínimas. Pero además de eso, cuando vienen a Nicaragua, se extienden o se dispersan en un territorio de 127.000 kilómetros cuadrados, en El Salvador en 20.000 kilómetros cuadrados, con un hacinamiento poblacional altísimo. Entonces, eso te da una connotación distinta del fenómeno. Sin perderte de vista lo que dice el amigo de que las señas de los chavalos y estas cosas pueden dar. Sí, pero fíjate que hay que evitar la exclusión sobre exclusión. Me parece, si vos venís, vamos a suponer un nica que viene deportado, tuvo problemas, tenés que crear programas de reinserción. Afortunadamente, como los volúmenes son poquitos, es más fácil hacerlo. Tenemos por acá varios mensajes, voy a tratar de leer lo más que pueda y después las palabras de cierre del comisionado en retiro Bautista Lara. Hola, buenos días. Se están presentando una ola de asaltos a los buses procedentes del Golfo de Fonseca, donde están las fronteras con Honduras y El Salvador. ¿Se podrá controlar esta situación? Según las estadísticas del gobierno salvadoreño, existen 73.000 pandilleros, de los cuales solo 13.000 están presos. Usted, como jefe de la policía en El Salvador, ¿qué haría? Pregunta acá. Es muy difícil enfrentar a las maras porque trabajan como si fuera guerra de guerrillas. Y hoy en día ya los nuevos mareros no andan tatuados, dice otro mensaje. Es fuera del tema, pero las personas se están enfermando. Estamos alerta sanitaria, ya hablamos más o menos de lo del chikungunya. Otro mensaje que dice, las maras gobernarán El Salvador y tendrán un presidente dentro de 10 años. Así que gobierno, hagan algo por favor, solo pensar da miedo en esto. Hay otro mensaje que dice lo siguiente, las maras tienen control político, económico y social en El Salvador, además de tener influencia en la música y otros países en las que se benefician. Hola Luis, creo además que los factores que bien menciona el comisionado Bautista es necesario agregar la fusión con el negocio del narcotráfico desde los años 90. Saludos. Y acá el último mensaje dice, las maras se pueden expandir a toda Centroamérica porque estos elementos se mantienen huyendo entre países al estilo narco y esto puede minarnos en Nicaragua. Y un último mensaje que dice, ¿qué pasa con los motorizados que actúan como pandilleros cuando salen a las calles a golpear a los opositores? Esto podría desembocar en pandillas. Mira, una cosa que quiero dejar clara, la solución del problema de las maras no es policial ni penal. Se equivoca el Estado salvadoreño, se equivocan nuestras instituciones y pretenden dar una respuesta coercitiva, reactiva a este fenómeno que tiene una profunda raíz social y una compleja raíz social. El país necesita, El Salvador en este caso, necesita un pacto social nuevo. Un pacto social que
reduzca la exclusión, y ese es el propósito fundamental, que ayude a la convivencia, que abra espacios nuevos, y hay que replantearse las cosas. El Estado en general ha habido cambios políticos en los últimos años, sin embargo estos cambios políticos todavía no han permeado en superar la desigualdad socioeconómica del país, porque eso requiere tiempo, pero hay una urgencia de tiempo, porque la situación se complica porque crece el fenómeno, y el fenómeno crece porque las causas que generan ese crecimiento del fenómeno siguen ahí latentes. A mí me parece que es fundamental un consenso político básico, social. Los actores tienen que ponerse de acuerdo en el país, es decir, digamos el FPLN, que es un partido de gobierno actualmente, Arena, que es el partido de derecha, y Gana, por ejemplo, que es el otro partido importante que está en el gobierno, más otros actores políticos, la Iglesia Católica, etcétera, tienen que llegar a un acuerdo básico. Este fenómeno no requiere o no puede ser resuelto con acciones policiales ni penales. Este fenómeno es una realidad social que tiene su origen 3 décadas atrás y que evoluciona y está ahí presente. De alguna forma se puede convertir en una amenaza para Centroamérica, pero de manera indirecta, diría yo, porque el fenómeno tiene sus propias raíces locales y nacionales. Nicaragua tiene sus propios problemas internos que si evolucionan de una forma determinada pueden generar conflictos futuros, ¿verdad? Pero yo creo que la base de ese asunto está vinculado a crear mecanismos de convivencia social local efectivos. Gracias, comisionado en retiro Francisco Bautista Lara. Interesante el tema. Creo que la gente ha conocido un poco más del origen de las maras, las consecuencias que ha tenido en el país salvadoreño y hacia dónde se debe caminar para encontrar una salida a esta situación crítica que viven los amigos del Salvador desde hace 3 décadas. Como menciona, nació este tema. Hoy en día 70,000 personas están involucradas en este tipo de agrupaciones. Yo les agradezco su sintonía y su sintonía y su participación. Nos encontramos martes y recuerden, no hay mañana sin café. ¿Estás despierto?